¿Cómo? Comunicación. Priorizamos la comunicación por sobre el habla oral. Valoramos y validamos la comunicación multimodal. Muchas personas autistas son no hablantes o mínimamente hablantes y requieren de comunicación aumentativa y alternativa. Quería decir que hay que ampliar la idea de la priorización de la comunicación por sobre el habla oral. Sí, sí. El oralismo es lo que está instalado, o sea, el oralismo es sí o sí. Entonces pasa que muchos papás, y he hablado con muchas mamás, que lo ven como el fin último, o sea, cuando van a terapia del lenguaje, como no hablan, entonces lo llevan al terapeuta del lenguaje. Y aquí ocurre un problema, es como un círculo, porque lo llevan al terapeuta del lenguaje para que trabaje el habla, porque necesita que el niño hable. Entonces la terapeuta trabaja y no pasa nada. En muchos casos no hablan, que son otros como temas de apraxia, otros temas. Entonces se desaniman mucho. Hay muchos padres que se desaniman y dicen, pero si lo hemos lleva 3 años de terapia de lenguaje y no habla. O sea, 3 años de su vida que no ha podido comunicarse ese niño. Sí. Ese es el tema, y creo que eso es lo más terrible de esto, yo creo, o sea, de no, como papá a lo mejor, y claro, yo entiendo que sí es como este desconocimiento también de los profesionales, que no están actualizados con respecto al tema, no tienen ni idea de cómo es la cosa con los autistas no hablantes y todo este tema. Entonces sí es muy frustrante para muchos de ellos, que yo lo he escuchado. Entonces, claro, porque el oralismo está instalado, se cree que si tú hablas es lo máximo. Entonces, esa es la forma de comunicarse, y ese es el error, claro, asumir que el habla oral es la forma de comunicación, y no, ahí hablamos de comunicación multimodal. Sí. ¿Y por qué es prioritaria la comunicación? Claro, como tú dices, Josep, son años donde el objetivo es el que está errado. El objetivo no es el habla, sino el objetivo es la comunicación. Porque mientras tanto, ya el niño sí va a desarrollar el habla, lo va a desarrollar. Tal vez mayor, tal vez, no sé, 10 años incluso. Bueno, no hay un estándar, como lo hemos dicho antes. Pero mientras tanto, no puede estar esta persona sin poder comunicarse o sin ser escuchado, sin ser atendido en lo que comunica, porque no lo dice. Es que no se lo dé hasta que se lo diga. Sí. No le dé esto hasta que le haga esto. Se condiciona la comunicación y eso es triste para la persona que está intentando comelcarse. ¿Sí? Para un niño intentando comunicarse. Y muchos de los episodios, los meltdown y todos estos colapsos autistas, muchas veces también tiene que ver con eso, de que no logran, por lo menos yo, lo que nosotros experimentamos con nuestro hijo cuando era chiquitito, porque él no hablaba, eran los 3 años y él no hablaba tampoco, y él como que quería, o sea, nos dimos cuenta que era el tema de la comunicación, lo que le llevaba a él a expresarlo de esa manera, y creo que Dios a todos nos creó con eso, de comunicar, de conectar con otras personas. Ajá. Sí. Y claro, como tú dices, pues, personas que pasan años, hasta grandes, hasta adultos, sin tener un sistema que le permita comunicarse y que ser comprendido y ser escuchado. Sí, y a veces eso detona, o sea, agota y afecta. Sí, y como muchos de ellos también, algunos autistas adultos no hablantes que he leído libros y así, siempre ellos cuentan y dicen que siempre las personas porque tienen otros temas, como la apraxia, otras concurrencias, entonces la apraxia del habla, y es por eso que no pueden hablar. Entonces la gente piensa que ellos, como no pueden hablar, no pueden entender, no pueden comprender. Eso es el error más grande, porque uno comentaba y decía que a él lo tenían en kinder, y él ya sabía, no sé, pues, ciencia, ya sabía, porque él leía los libros, pero como no podía comunicarse y hacía movimientos que pensaba, o sea, lo diagnosticaban. No podía hablar. Sí, o sea, como un coeficiente intelectual mucho más bajo. Entonces él estuvo por mucho tiempo
muchos años sin que nadie se diera cuenta, hasta que su mamá se dio cuenta de que él sí entendía. Y ahí él logra obtener un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, y él logra escribió un libro, con decirle. Entonces, bueno. logra comunicar todo lo que había en su mente. Entonces, es importante. Qué fuerte y qué doloroso. Después darse cuenta que hubo tanto tiempo y hay tanta riqueza en esta persona que no fue escuchada, no fue valorada, no pudo ser compartida porque no se buscaron alternativas. Sí. Y ese es el tema. La idea de la iglesia no perder esto, no perder esta posibilidad de ser bendecidos, edificados mutuamente por nuestros hermanos autistas. Hay algo importante igual, que a veces se asume que las personas autistas, porque pueden hablar, siempre van a poder comunicarse hablando. Hay momentos en que no es así, ¿cierto? Sí. Hay momentos, sobre todo de mayor agotamiento o de algún colapso, donde la comunicación hablada no es el camino, no es la forma. Se requiere alternativas, se requiere opciones al habla oral. Y también depende de la situación, ¿verdad? Sí. El desgaste social que eso involucra. Yo cuando tengo que conectar de alguna forma con mis sentimientos y ordenar bien mis pensamientos, especialmente mi interacción con mi esposa, nos escribimos por WhatsApp, aunque estemos uno al lado del otro. Sí. Y es algo válido. Sí. No, y a veces hay autistas mínimamente hablantes o de habla no fiable, le dicen algunos, que también necesitan porque algunos papás dicen, no, pero si él dice frases. Sí. Él repite ciertas cosas. Entonces ve que sí puede hablar, y sí puede hablar. Pero también necesita un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, porque no es tan solo pedir cosas, sino expresar sentimientos, expresar lo que él está ¿cierto? Expresar sus pensamientos, sus sentimientos, es decir, no quiero, si quiero. Hay algunos papás que deciden por ello, que ni siquiera lo llevan donde ellos, porque como no hablan. Sí, es verdad. El error de ser la voz del hijo. Sí, lo pueden decidir. Este es un temazo. Bueno, este es un tema para otro. Para un live entero.